Toda la información, la cultura, la música de un pueblo que lucha por la justicia y su derecho a la autodeterminación. Derribando muros, un espacio libre de apartheid israelí. Conducen Tilda Rabi, Cristina Saad Chedid y Fernando Isas. Un programa hecho por la diáspora palestina en Argentina. Corresponsal en el exterior, Nora Fernández Espino. A 66 años del Nakba, la catástrofe palestina, y a 46 años del resto de la colonización, el 2014 fue declarado el Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Te pedimos pasar de la declamación a la acción. Sumate al boicot, la retirada de inversiones y las sanciones contra Israel. Recordá no comprar productos israelíes cuyo código de barras comienza con 729. No colabores con el genocidio del pueblo palestino. Producción de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En los controles, como siempre, nuestra Ogia. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Y Fernando Isas, ausente con aviso. Así que desde acá un beso grande para nuestro compañero. Hoy vamos a entrevistar al diputado nacional Leonardo Grosso, ferviente defensor de las causas justas, de la libre determinación de los pueblos. Pero, como siempre decimos, ¿no? O sea, pasamos de la declamación a la acción. Es por eso que, si bien Mekorot es una batalla ganada en La Plata, ahora vamos por el resto de la Argentina y de América Latina. Por un lado, el acceso al agua es un derecho básico y universal, según la observación número 15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Por el otro lado, tenemos que la Organización Mundial del Comercio declaró al agua como un bien privado. En Palestina, Israel confiscó los recursos hídricos considerándolos propiedad estatal. Desde 1967, los palestinos no pueden acceder al agua sin la autorización israelí. Las colonias israelíes generan también un gran problema por el consumo de agua. Cada colono usa casi 5 veces más agua que cualquier palestino de Cisjordania. El muro del apartheid, construido por Israel, aísla 28 pozos subterráneos que antes podían utilizarse y gran parte del acuífero de la cuenca oeste. Mekorot, la empresa israelí que controla los recursos hídricos y somete a los palestinos, se instalará en Argentina si no reaccionamos a tiempo. Por eso, y porque atendemos el llamado al boicot, desinversiones y sanciones conocidos como BDS contra Israel, te pedimos solidaridad, presión y acción, porque el agua es un derecho, no una mercancía. Decile no a Mekorot. Y bueno, tal como lo prometimos, tenemos acá a Leonardo Grosso, diputado nacional y referente de la juventud también política en la Argentina, hecho no menor. Bienvenido, Leonardo, a Derribando Muros. Aquí Tilda Rabi y Cristina Saad Chedid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse. No, por favor, gracias a vos, gracias también a tu postura, ¿no?, con respecto a tan caro tema como es el tema palestino. Le queríamos comentar un poco a los oyentes, vos estuviste el año pasado en la Palestina ocupada, ¿no? Sí, estuve el año pasado, tuve la suerte de ir allá, invitado por la autoridad palestina a un encuentro mundial, creo yo, de jóvenes, sí. Y ahí estuvimos pudiendo recorrer los distintos pueblos, pudiendo conocer la realidad y pudiendo ver la prepotencia israelí en primera persona, ¿no? Sí, o sea, te tocó, por ejemplo, tú entraste por Jordania, ¿no? No, nosotros entramos por Tel Aviv, Tel Aviv, derecho. Sufrimos los 17.000 millones de controles que hay en el aeropuerto de Tel Aviv. Ben-Gurion, sí. Y después de ahí fuimos derecho a Ramallah, sí, pasando por los distintos checkpoints
por los distintos puntos de control que el ejército israelí ha desplegado en las rutas, no solo del territorio que ellos ocupan y administran, sino del territorio que también palestino, ¿no? Porque ellos han ocupado todas las carreteras del territorio palestino también. Sí, sí. Tú pudiste, bueno, al ser un encuentro de jóvenes, recuerdo, fue una convocatoria mundial de jóvenes, donde afortunadamente también hubo muchos internacionalistas, ¿no? Sí, sí, una cantidad de gente de todos lados, del África, del Asia, de Europa, de la América Latina. La verdad que había jóvenes de todos lados, participamos de distintas actividades, de distintos debates. Estuvimos, bueno, en un homenaje ahí en la tumba, en el mausoleo. La Mucatta, sí. Exactamente. Sí. Así que nada, estuvimos compartiendo un poco también la historia, un poco el presente, y sobre todo me parece que el futuro, porque si hay algo que demuestra el pueblo palestino es la voluntad de construir futuro, me parece, ¿no? Uno llega ahí, ve esa situación de ocupación, de prepotencia imperial de esa, yo digo, colonia estadounidense que es Israel, esa colonia en Medio Oriente, y ve del otro lado esa fuerza del pueblo palestino que sin más que su propia voluntad y su propia convicción sostiene sus tierras, sostiene su destino y sostiene la idea de construir un Estado que le corresponde, ¿no? ¿No tenías idea de cómo era la situación antes de ir? Sí, ya algo conocía, algo iba viendo, pero es muy distinto. Uno desde acá puede ver y puede sufrir la indignación de la injusticia, ¿no? Y de la violencia de ese ejército tan fuerte que tiene Israel sobre el pueblo palestino, ¿no? Uno puede ver esas imágenes. Yo desde muy chico, que está esa imagen del niño resistiendo, tirándole una piedra a un tanque gigante del ejército israelí, y uno sabe y por eso toma posición y por eso se para del lado de los pueblos y del lado de Palestina, sin duda, pero cuando vas allá esa violencia es increíblemente más fuerte, digamos, ¿no? La sensación de los checkpoints, la sensación de la discreción del ejército israelí, si ellos querían nos dejaban pasar, si ellos no querían no nos dejaban pasar. Por ahí había una fila de autos de 3 horas porque un soldado israelí se le ocurrió no dejar pasar a alguien, y mientras no lo dejaba pasar tampoco dejaba pasar al resto, ¿no? Sí. Estas cuestiones, ese muro, yo le digo el muro de la vergüenza, ¿no? El muro del apartheid, donde el Papa Francisco por suerte se paró a denunciar la injusticia de ese muro hace poco, y hoy todo el mundo habla de eso, pero que la verdad ellos lo siguen construyendo. Entonces todos hablamos de lo terrible que es ese muro, pero uno puede pasar por ahí, ver los 3 metros de muro en algunos lugares, la división, las casas que quedan aisladas, los pibes que no pueden ir más a la escuela porque a partir del muro tienen que viajar 3 horas para llegar a su escuela. Estas cosas uno las tiene que ver para poder entenderlas, ¿no? Claro, todo. Normalmente vos estabas acostumbrado a ver el tema de marginación y consecuencias de un capitalismo que se fue extendiendo como imperialismo colonizador en nuestro territorio, en territorio de América inclusive, pero nunca habías visto una cosa que se mantuviese durante más de 60 años, ¿no? No, increíble, sí, la verdad que increíble, y se mantuviera más de 60 años con órdenes de injusticia altísimos, ¿no? Sí, y de prepotencia altísimos, y de connivencia del imperialismo y los países del mundo que miran para otro lado y no dicen nada. Esto que ustedes planteaban recién con el tema del agua, digamos, ¿no? Le están robando el agua al pueblo palestino para después vendérsela. Vos veías cómo en las ciudades palestinas cada edificio tenía un tanque de agua por departamento, ¿no? Por el cuidado del agua que se hace, que tiene que ver con la falta del agua, pero también con una cuestión cultural de vivir en el desierto, ¿no? Y vos veías todo lo contrario cuando pasabas por algún territorio de Israel, donde el uso y abuso de ese agua, que es Palestina, se convierte en un derroche y en una falta de respeto para el pueblo palestino nuevamente, ¿no? Exacto. Sí. ¿Te tocó estar, digamos, por ejemplo, en Hebrón o Al-Jalil, como le decimos nosotros? Sí, estuve en Hebrón, estuvimos recorriendo la ciudad antigua, estuvimos en el centro de recuperación arquitectónico que puso en funcionamiento el presidente Arafat,
Sí. Estuvimos recorriendo la ciudad vieja y después fuimos a la mezquita de Abraham, Sí. que está controlada por el ejército israelí también, Sí. y lo cual era una foto, una postal de cuál es el lugar que ellos le quieren dar al pueblo palestino, ¿no? Si uno Sí. entraba por el lado palestino, a la mezquita entra por la puerta del costado. La puerta principal está reservada para los israelíes, ¿no? Ajá. Y esto también era una cuestión de mucha impresión, digamos, ¿no? Y después las alambradas y el lugar donde ellos han ocupado también, ¿no? Claro, o sea, te tocó pasar por el Mercado Viejo también, o sea, que está totalmente alambrado arriba, ¿no? Exacto, es como ir pasando por una reja, digamos, en el techo, y aparte después los checkpoints a la salida de la entrada, ¿no? Digamos, Sí, los sí, puntos de sí. control donde si ellos quieren te dejan pasar sin ninguna justificación. De hecho, pues tuvimos alguna situación en Jerusalén, por ejemplo, Ajá. cuando intentamos entrar al Muro de los Lamentos. Ajá. A mí no me dejaron entrar. ¿Por Yo qué? no me daba cuenta por qué. Claro, yo tenía un pañuelo palestino en el cuello, Sí. muy feliz yo con mi pañuelo, Sí. y el soldado empezó a buscar excusas de que no podía entrar con mi bolso, que no podía entrar que esto, que el otro. Bueno, a mí no me dejaron entrar, y a los 5 minutos intenta entrar un grupo también de legisladores nacionales argentinos, Ajá. y iban con una chica que tenía un velo, Sí. y no la dejaron entrar. Le dijeron que era el horario, no era el horario para los árabes, ¿no? Ajá. Que era mentira, porque acababan de dejar entrar a otra gente, pero bueno, esa discreción permanente de quién entra y quién no entra en función de la decisión de ese soldado, que es la cara del imperio ahí adelante, ¿no? Viste, compatriotas habrás visto también en el ejército, ¿no? Muchísimos, la verdad que a mí... Compatriotas quiere decir argentinos, estamos argentinos hablando de y eso. latinoamericanos. Y muchísimos, latinoamericanos. Soldados israelíes que son latinoamericanos, que muchos también creo que van buscando otra cosa y terminan siendo cómplices de esta barbarie que comete el imperio ahí, ¿no? Pero sí, la verdad que muchísima tristeza me generó verlos en los puntos de control, en el aeropuerto, en los lugares históricos, la verdad. Y es muy fuerte el contraste, ¿no? Yo iba por Palestina y sentía que estaba en nuestra América, ¿no? En la América Latina, Sí, sí. en el lugar de pueblos libres, y después pasabas para el lado de Israel y eso era Estados Unidos. Exacto. Era el imperio, ¿no? Sí, En términos sí. materiales, económicos, de construcción del lugar. Y después los enclaves coloniales Ujú. que existen en territorio palestino, la verdad que es terrible, ¿no? Porque también hay que decirlo, ellos nos contaban ahí, ustedes lo deben saber, Ujú. con las topadoras no tiran solo las casas, Sí. tiran hasta los árboles, tiran todo para que no quede ninguna referencia geográfica y que nadie pueda decir esta era mi casa porque este árbol era el de mi casa, no sé. Sí, Y cambian hasta la trama de las calles y demás, y es muy loco que uno va por la ruta y de repente ve una ciudad nueva justo Ujú. enfrente de una ciudad palestina, una ciudad nueva casi vacía, que la van llenando y que Sí, de a sí. poco la van ocupando, toda rodeada por muros, por alambres, por ejército. Y sí, vos fíjate todo esto, ¿no? Además vos sabés también, Leonardo, que nosotros tenemos casi más de 5.200 prisioneros políticos en las cárceles de Israel, por ejemplo, y entre ellos 11 parlamentarios, ¿no? 11 pares de ustedes, y toda esta dicotomía, ¿no? Porque por un lado, o sea, yo agradezco profundamente, digamos, a nuestros parlamentarios que se ocupan de la justicia fundamentalmente y de la dignidad humana, pero paralelamente pienso, ¿no? O sea, cuando uno mira lo que es la legislación internacional y la hipocresía de lo que es la legislación internacional, pero yéndonos al terreno nuestro, que haya argentinos que después de cumplir 2-3 años dentro, digamos, del ejército israelí, vuelven a la Argentina y que por ahí, yo estoy en contra, te aclaro, de hacer el ejército obligatorio, pero que vienen a la Argentina y se muestran como ciudadanos que no han
no se han manchado con sangre, por así decirlo, claro, y que son incapaces de ser solidarios. Eso lo viví profundamente cuando fue la invasión al Líbano, donde o sea, se invadían nuestras Malvinas, y grandes sectores de jóvenes de la comunidad judía se fueron a luchar a Israel, digamos, para invadir otro territorio, ¿no? O sea, esa dicotomía. Yo creo que habría que poner un poco, enmarcar todas estas instancias, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer para, es decir, ¿por qué vos tenés que ser leal con dos patrias, por ejemplo? No, yo creo que hay que desarmar también esta idea de que la plantean del conflicto religioso o de la pertenencia religiosa a un país, digamos. El problema es político. Exactamente. Acá nada tiene que ver la religión, de hecho tiene muchos puntos de encuentro, digamos, como todas las religiones, de hecho, ¿no? Sí. Pero me parece que hay que ponerlo ahí en el acento, el conflicto es político. Acá hay una decisión de los países imperiales, después en una situación de posguerra, de aprovechar una crisis europea y un gran flagelo como fue, si se quiere, todo lo que hizo Hitler en Europa, sí. como excusa para implantar un estado colonial en el Medio de Oriente, en un lugar estratégico de la historia de la humanidad, porque por algo todos los profetas pasaron por Palestina, digo yo. ¿No? Y que tiene que ver con una ruta de comercio entre Asia y Europa y una cantidad de historias que se transcurren en esa misma tierra, digamos, y con esa excusa han puesto una colonia de los intereses del imperio norteamericano en el Medio Oriente, digamos, ¿no? Me parece que ahí es la cuestión. No puede ser que nosotros estemos reclamando todavía el reconocimiento del Estado palestino, claro, cuando hace ¿cuántos años que está el Estado de Israel ya? 66 años, no había ninguno de los estados y ellos ya lo construyeron, lo legitimaron, se lo reconocieron. Esto me parece que parte del orden injusto. Yo creo que hay que avanzar profundamente en demostrar que esto es un problema político, denunciar como nosotros denunciamos, la Argentina lo denuncia permanentemente, el doble estándar de los organismos internacionales, ¿no? Las Malvinas es un claro ejemplo de eso, ¿no? De un enclave colonial en pleno siglo XXI. Entonces me parece que nosotros tenemos que poder mostrar eso, digamos, el doble estándar de los organismos internacionales y marcar que acá no hay un conflicto religioso, porque es la forma también de correr de eje la discusión, ¿no? De tratar de embarrar, si se quiere, lo que pasa en Medio Oriente, apelando al desconocimiento general del mundo, de la realidad y la cultura propia de los palestinos, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Si nosotros ponemos el acento ahí y logramos sin duda el reconocimiento del Estado, vamos a dejar de tener este problema de este doble estándar. Claro, de hecho, bueno, nosotros lo tenemos claro, digamos, sí. Desgraciadamente muy pocos como vos lo tienen también claro, que es un hecho político, no es ni religioso ni étnico como lo quieren plantear, al contrario, o sea, la cuestión pasa por una solución política, por así decirlo, pero política con justicia, ¿no? O sea, no entregándose totalmente, porque vos sabés que a partir, digamos, de la creación del Estado de Israel, hubo, digamos, la persecución de más de 800.000 refugiados en ese momento, y además de 531 aldeas hasta ahora contabilizadas, donde donde hoy se emerge Israel, por así decirlo, ¿no? Pero no hay tampoco desde la comunidad internacional una necesidad ni siquiera de sancionar lo que se sanciona a niveles generales. O sea, no hay una Corte Internacional de Justicia que ahora cumple 10 años la construcción, digamos, del muro, y que ya fue sancionada, pero no hay voces desde la comunidad internacional que acompañen esa resolución. ¿Cómo hacemos para que la limpieza étnica no se siga perpetuando en lo cotidiano, ¿no?
Sí, es terrible. Es terrible. Yo creo que, yo insisto que la fuerza más grande la tienen los pueblos, ¿no? Sí, que la historia la cambian los pueblos. Sí, sí. El pueblo palestino para mí siempre fue un ejemplo, y cuando tuve la oportunidad de estar en sus propias tierras lo comprobé, digamos, ¿no? De tu propio estado es tu propio movimiento, es tu militancia, es tu convicción, Sí. Es la fuerza de tu pueblo de seguir adelante, digamos, ¿no? La participación de los jóvenes, el nivel de instrucción de los compañeros, digo yo, Sí, 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 sí. la participación en las universidades, en la política, en las políticas públicas. Me parece que es imposible el objetivo, digamos, yanqui, el objetivo del imperio, si se quiere, de este exterminio étnico, es imposible por la voluntad del pueblo palestino. 66 años resistiendo la prepotencia mundial del imperio ahí, y muchos años antes también. Me parece que tarde o temprano la historia se va a abrir su cauce y va a tener que ser reconocido el Estado palestino, y ahí Palestina va a demostrar que puede ser una gran nación y que puede hacer grandes aportes, como los ha hecho y los viene haciendo a la historia de la humanidad, ¿no? Y sí, sobre todo ahora, vos sabés que Shimon Peres ya deja su mandato ahora en breve, porque ha ganado Reuven Rivlin, que es un veterano político miembro del Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, ¿no? Y que se niega a la creación de un Estado palestino soberano y comparte, digamos, la visión de la patria judía sionista, y este es otro problema que vamos a tener que enfrentar también como países, ¿no? O sea... Sí, claro. Yo creo que ahí también hay que poder trabajar con los sectores israelíes que no están de acuerdo con eso, ¿no? Sí, Me parece que eso es central. Yo siempre cuento la historia, una amiga de la historia de acá de Argentina, su madre se casó con un miembro de la comunidad judía, y en el 2002, plena crisis argentina, le ofrecen irse a vivir a Israel, a una colonia, ¿no? Claramente ellos no conocían tampoco en detalle toda esta cuestión, ¿no? Ellos terminaron siendo perseguidos por el Estado de Israel y se tuvieron que escapar de Israel cuando decidieron volver a la Argentina, porque los habían comprometido a quedarse 30 años hasta que terminaron de pagar la casa, y ellos entraban en contradicción y se tuvieron que ir, y el Estado de Israel no los dejaba ir, los persiguió. Y esto es algo que nadie cuenta también, ¿no? Bueno, están también los perseguidos israelíes por ese Estado, que todo Estado colonial, todo Estado imperialista es opresor, y es opresor con otro pueblo, pero también con una parte de su propio pueblo, ¿no? De hecho nosotros trabajamos, o sea, con sectores de la comunidad judía antisionista, claro, porque hay una definición de lo que es el sionismo, o sea, acá nos meten miedo un poco con el tema de que es antisemitismo, y seamos claros, el sionismo es un proyecto colonial. Fue instalado desde el vamos así, porque cuando vos planteás una tierra sin gente para un pueblo sin tierra, estás planteando que ese otro no existe, ¿no? Por lo tanto, bueno, pero nos está preocupando, porque por otro lado, paralelamente, los tiempos son lentos. Vos fijate que ahora en Europa está ganando la derecha, por ejemplo, vemos el caso en Francia, y yo no sé hasta qué nivel. Por otro lado, es mejor tener, digamos, un enemigo claro, ¿no? Y no esas esas actitudes tan dóciles y tibias, que a veces, de supuestos amigos que al final terminan siendo casi enemigos. Pero nos está preocupando porque, como ya dijimos, o sea, la limpieza étnica continúa, ¿no? Y vos sabés que ayer, por ejemplo, ya esta noche en Gaza hubieron bombardeos, tanto por barcos como por aviones. O sea, es un tema no menor, ¿no? O sea, estamos hablando de Gaza. Que no alcanza solo con repudiar, digamos. Me parece muy interesante esto que planteaban ustedes al principio, de poder ir generando costo político en términos de las empresas que son cómplices de la colonización, de la conquista, de esta situación, digamos, ver cómo nosotros empezamos con una solidaridad real
desde los países, por lo menos de nuestra América, que ya se empieza a plantear, no permitiendo que vengan acá empresas que son cómplices del exterminio, del asesinato de hermanos palestinos, o que son cómplices de los enclaves coloniales ilegales en territorio palestino. Entonces me parece también que ahí hay que hacer bueno, ustedes lo vienen haciendo y lo vienen desarrollando también, pero tiene que haber un acompañamiento más fuerte de parte del resto de los países, y tenemos que trabajar entre todos para que eso sea, porque ellos van a dejar de ser imperialistas, digamos, cuando el costo sea más grande que los beneficios. Exactamente, digamos, ¿no? Cosa que está pasando en Europa con el boicot, desinversiones, sanciones, y claro, el boicot a las empresas justamente que colaboran, digamos, con el apartheid. Leonardo, los tiempos en radio son acotadísimos. Sí, claro. Te podemos, o sea, vamos a un intermedio y te podemos volver a llamar o no. Sí, no hay ningún problema. فليشهر في الدنيا والتصدع أبواق تصدع سيف فليشهر في الدنيا والتصدع أبواق تصدع الآن وليس غدا مجراس العودة فالكبرى الآن وليس غدا الآن وليس غدا مجراس العودة فالكبرى أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد أنا في أفيائك نسرين أنا زهر الشوك أنا الورد أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد أنا في أفيائك نسرين أنا زهر الشوك أنا الورد ندق الأسوار نستلهم ذاك الغار ونعيد إلى الدار نمحو من نار النار ندق الأسوار نستلهم ذاك الغار ونعيد إلى الدار نمحو من نار النار أبواق أجراس تقرع قد جن دم الأحرار فليشهد في الدنيا والأسرى أبواق تصدع الآن وليس غدا أجراس العودة فالكبرى الآن وليس غدا وليس غدا أجراس العودة فالكبرى الآن وليس غدا أجراس العودة فالكبرى أجراس العودة فالكبرى. Una espada está apuntando, cantaba Fairuz. Una espada está apuntando en el mundo y las trompetas sonarán y aturdirán. Ahora no será mañana, las campanas del regreso sonarán. No te he olvidado, Palestina, me atraen las distancias y en tus sombras soy la flor de espinas, una rosa. Demoleremos los muros pidiendo la ayuda de Dios y festejaremos de casa en casa borrando el fuego con el fuego. Entonces romperán y aturdirán las trompetas y las campanas sonarán hasta enloquecer la sangre de los liberados. Maravilloso, de los liberados y los resistentes. ¿Sigues ahí, Leonardo? Hola.
Hola, sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, Ahora se sí. te escucha bien. Ah, La canción de Feiruz nos hablaba de el regreso, la demolición de los muros y la liberación. A vos te toca trabajar en un contexto de lo que suelen llamar marginales, muchas veces, y en otro tipo de gobiernos también se los llamó terroristas, ¿no es cierto?, a toda la gente que tendía a la liberación en contra de la dependencia colonialista y terrorista. De verdad, ¿cómo podés ver esta situación en la actualidad y habiendo visitado el territorio, ¿no? Es decir, Naciones Unidas ya no alcanza. UNASUR tiene que organizarse y fuertemente, y desde América el trabajo sur-sur es una tarea que tiene que darse, ¿no? El tema de la complementariedad sur-sur, el tema de la formación de entidades de carácter internacional, pero que tengan la representación real, ¿no?, de los países que pasaron por este colonialismo. ¿Cómo ves vos eso en nuestro territorio, en América? yo creo que es, a ver, como vos decías, nosotros somos militantes por la liberación, ¿no? América Latina también tiene el mismo, salvando las distancias, ¿no? Sí, tiene sí, el mismo sí. problema de colonialismo que sufre Palestina. Nosotros vivimos bajo la égida del imperio estadounidense y necesitamos construir autonomía económica, política y cultural para poder desarrollar esta patria grande que tanto queremos. Yo creo que en estos últimos años hemos hecho infinidad de cosas y hemos avanzado infinidad, y creo que es posible, yo estoy convencido, cambiar el mundo. Creo que el aporte que va a hacer Latinoamérica al mundo entero va a permitir dar vuelta a la relación de fuerza. Hoy nosotros vivimos en una situación donde China aparece o asoma como una potencia, como la primer potencia económica mundial. Eso va a traer cambios en términos geopolíticos e internacionales. Europa está viviendo una crisis sin precedentes y Estados Unidos no termina de despegar de la crisis que sufrió fuertemente hace unos años. Me parece que si nosotros como pueblos del sur, digamos, ¿no?, este eje sur-sur del que vos hablas, sabemos aprovechar con inteligencia esta oportunidad de transformaciones que se da en el mundo una vez cada tanto, vamos a poder hacer un aporte central a estos procesos, digamos, ¿no? Este orden injusto que vive Palestina y que viven muchos pueblos de América Latina, con más fuerza por ahí hace 10 años que ahora, tiene que ver con el reacomodamiento mundial, con una potencia, con intereses económicos, ¿no? Lo decíamos al principio. Y yo creo, estoy seguro, estoy convencido, milito por eso cada día de mi vida, que es posible transformar este mundo, que es posible hacer un mundo mejor, más justo, más igualitario, donde el hombre, como decía Rodolfo Walsh, no sea lobo del hombre, sino su hermano, ¿no? Sí. Y esto me parece que es lo que hay en perspectiva. Yo creo, insisto, que hay que profundizar la línea sur-sur, pero también creo, desde la mirada de nuestra América, que es estratégico la integración latinoamericana y la continuidad de los procesos populares en nuestra América Latina, para poder insertarse al mundo desde otro lado y para poder construir la multipolaridad, si se quiere, que nos permita a todos y a los pueblos que están rehenes de este mundo unipolar salir a la cancha, digamos, y poder defender mejor sus derechos. Exacto. Bueno, eso era lo que queríamos escuchar. Yo desde acá también, nosotros todos tratamos en lo posible de nuestras realidades, mandarle también un abrazo grande a dos compañeros de acá, ¿no?, de la Argentina, como es el Boli Lescano y Fernando Esteche, ¿no? Sobre todo al Boli, que bueno, la salud, la ¿no? salud, y bueno, pero no nos olvidamos de esta gran solidaridad que hemos recibido realmente del movimiento Quebracho, ¿no? O sea, no podemos borrarla ni borrar, digamos, la solidaridad en general que hemos recibido de casi todos los movimientos populares, como el movimiento Evita también, al que vos sos un referente, ¿no?
El peronismo siempre estuvo muy ligado, el peronismo, sobre todo el peronismo revolucionario, muy ligado a la historia palestina, ¿no? Yo me crié desde chiquito, Palestina era, la vida se dividía, cuando uno era más chico la vida se dividía entre buenos y malos, ¿no? Sí. Bueno, los palestinos eran los buenos, eran los que eran amigos, eran los nuestros propios compañeros. En los 70 han ido a solidarizarse en la lucha internacional con el pueblo palestino, ¿no? Sí, señor. Y eso para nosotros es muy fuerte y va a seguir siendo así. Yo siempre digo que los palestinos son los peronistas del Medio Oriente. Es verdad. Y bueno, a mí yo te digo, yo nací en Chile, ¿no? Entonces la construcción mía, o sea, mi ideario era diferente y me costó comprenderlo, porque venía desde otra realidad, aún estando allende la cordillera, como decimos, ¿no? O sea, pero es cierto, o sea, hay mucho parecido en la construcción que tiene que ver con, sobre todo, con lo que fue la histórica OLP, ¿no? Exacto. Claro. La idea de la liberación y la idea del movimiento nacional y la idea de un gran líder que va conduciendo todas esas contradicciones que existen en cualquier pueblo del mundo en un mismo objetivo, ¿no? Exacto. Leonardo, quería hacerte una última referencia. El tema de cubrir la problemática de la seguridad y el tema de todo lo que tiene que ver con el Israel que hoy se vende, ¿no? Como un Israel que va a contribuir a la paz del mundo produciendo armas de guerra. Es bastante insólito, pero por ahí caminan las cosas. Y las trabas que ponen, ¿no es cierto?, en el tema de desarrollo del Mercosur, o cuando ponen toda la fuerza que utilizan generalmente en los lobbies, frente a lo que es el Mundial de Fútbol, están vendiendo la idea de cómo estamos de desprotegidos nosotros al no querer hacer las compras necesarias de los drones para el control del terrorismo, ¿no? Eso es algo que a diputados los debe tener bastante cuestionados. Sí, nosotros venimos trabajando mucho el tema de seguridad democrática, y eso se pone mucho en contraposición con esta idea de, nosotros lo llamamos demagogia punitiva, pero que en realidad de fondo, que es esto de aumentar las penas, los controles, los patrulleros, las cámaras, que de fondo en realidad persigue un gran negocio, que en América Latina se traduce, si se quiere, en esta alianza económica entre Israel, algunas ciudades de Brasil, que han sido tomadas como ejemplo de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, y Colombia, ¿no? Y ellos vienen instalando la idea y la necesidad de Sergio Massa puso drones como cámaras de seguridad privada en la isla del Tigre. ¿no? Y eso tiene que ver con el negocio israelí, con el negocio del lobby yanqui israelí en nuestra América Latina, y autóctono también, también, sin duda, con sus aliados locales. Lo tenemos al Honoracito, sus promotores locales, sin duda, instalando una idea de control permanente que en realidad es falso, porque aparte no soluciona el tema de la frecuencia delictiva tener una cámara, porque vos solo ves lo que pasa, pero no absolutamente, puedes evitarlo, claro, ¿no? Entonces la idea es prevenirlo, que eso no llegue a suceder. Eso es una política de seguridad. Claro, porque la dimensión, por ejemplo, en la misma semana en que se da ese encuentro en los Jardines del Vaticano, tenés directamente toda la zona de Franja de Gaza y todo el entorno, ¿no? Atacado directamente de esta misma forma por los famosos drones que ellos ponen para la seguridad, a disposición de la seguridad mundial. Claro, te das cuenta, los ponen en función, pero lo prueban directamente con el pueblo palestino. Tenés nuevamente el gas pimienta, nuevamente todo lo que antes las napalm. Todo el mecanismo que utilizaron lo siguen utilizando impunemente, porque esto es paralelo a lo que se iba haciendo con el viaje de Francisco. Al mismo tiempo que arreglaban negocios, ¿no es cierto?, de venta de drones, es vergonzoso. De boicotear y también de sabotear esas iniciativas también, ¿no? Y hacer grandes negocios. Yo insisto con eso. Creo que el motor de ellos es el negocio, digamos. Exacto, aún en la misma delegación te estoy diciendo, ¿no? O poner como un ejemplo de lo que significa el trabajo conjunto, la tarea del padre Pepe y la de directamente a Bruj, ¿no?
Son cosas que terminás diciendo, ¿será posible que no se termine de desenmascarar, de desocultar, de desencubrir toda esta maniobra? Son visiones que creen arreglarlas con encuentros entre, qué sé yo, padres que tienen a sus hijos viviendo en Israel, como si vivieran en Israel porque fueron expulsados del territorio. Entonces se reúnen y tienen conversaciones y ven cómo mantienen esa tranquilidad de conciencia, ¿no? Y eso es lo que sacan después como notas de colaboración. Da vergüenza. Sí, aparte de un lobby empresario y mediático que es muy fuerte, digamos, que se concentra en los mismos intereses, ¿no? Absolutamente, eso es lo que... Nadie dice nada. Por ejemplo, yo cuando estuve allá me quedé muy impresionado con esta idea de que uno en su propio país tiene que pedir permiso para ir de una ciudad a otra porque el que controla tus carreteras es otro país, ¿no? Exacto. Idea de, es un ensayo. Con un compañero palestino que era nuestro traductor porque él había estudiado ingeniería en Cuba, entonces conocía el castellano. Y él tenía a su madre, él estaba en Ramalá, en Jordania, y tenía a su madre en Franja de Gaza. Listo, no puede verla, claro. Carreteras para judíos, ¿no? Claro, el contrasentido de judío y democrático que directamente nos lo refriegan como una de las salidas, ¿no? Yo le digo siempre a los argentinos, desde que volví allá le digo, ustedes imagínense que para ir de Buenos Aires a Rosario le tenés que pedir permiso a Uruguay. Sí. Claro, a Uruguay y a otros más por ahí también. O a Estados Unidos, para no poner los uruguayos en el mismo nivel que los israelíes. Sí, desgraciadamente en Uruguay, digamos, o sea, la policía se entrena directamente ya con los mecanismos de Israel, desgraciadamente, ¿no? Eso es terrible. Y además es tan terrible como que el subte, ¿viste? El último tramo de nuestro subte en la ciudad de Buenos Aires está construido de la cementera CEMEC. La cementera CEMEC ha sido sancionada inclusive por Naciones Unidas, por el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Porque también es la que provee de cemento para la construcción paralela y de las carreteras paralelas y de las colonias dentro de lo que es Israel. Sin embargo, acá en Buenos Aires tenemos a Cemex haciendo de las suyas, y nosotros necesitamos denunciar esto para que se vayan plegando a este movimiento del boicot, desinversión y sanciones, tal como fue en la Sudáfrica pasada, ¿no? O sea, como fue el sistema de apartheid. Yo no sé si vos viste, hay la foto de Francisco cuando dice Free Palestine, pero al costado se ve también que se habla del muro del apartheid y se habla de Sudáfrica, y yo creo que eso no fue casual en la visibilización, ¿no? Para crear conciencias. Por eso insistimos tanto nosotros en el boicot, desinversión y sanciones, por lo menos en las mínimas hasta lograr las máximas, ¿no? Sí, sin duda, totalmente de acuerdo, estamos con esa política, vamos a tratar de impulsarlo y acompañar todo lo que podamos. Porque nuestro país suscribe, digamos, y el presidente Kirchner, cuando se formó Mercosur, firmó los acuerdos de Roma, donde explícitamente queda claro que no se puede hacer negocios con países que cometen delitos de lesa humanidad, y en este caso Israel los comete, y yo creo que tenemos también que ir desnudando. Te pongo en una situación incómoda siendo un amigo, pero yo sé que esto es una forma también de ir replicándolo hacia la militancia. Sí, sin duda, hay que trabajar, hay que buscar los mecanismos, hay que hacer los planteos y ver cómo entre todos podemos ayudar a que en Medio Oriente haya justicia y a que Palestina tenga su propio Estado y a que el Estado de Israel deje de cometer los abusos que permanentemente comete. Sí, señor. Bueno, hemos abusado de vos. Realmente ha sido un placer haberte tenido en nuestro programa, que es Derribando Muros, porque justamente nosotros queremos derribar muros, no solamente el muro ominoso que construye Israel en la Palestina ocupada, sino que también derribar muros desde la conciencia, ¿no?
tenerte en cuenta para cuando ya se concrete, digamos, el grupo parlamentario de amistad con Palestina y que vos puedas acceder al primer lugar. Estaremos. Bueno, muchas gracias por llamarme, por hablar y por tener esta charla, y la verdad que para mí es un orgullo ser parte de ese grupo parlamentario y de poder ayudar a la causa palestina, que siempre estuvo en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Gracias, Leonardo. Un abrazo. Un abrazo grande, y no te olvides que estamos en un lugar que ha recuperado el aire y que ha sido recuperado también por sus trabajadores, como es Radiográfica. Sin duda. Saludos a los Bueno, compañeros. gracias, querido. Muchas Chao. gracias. Chao. Y bueno, ahí estaba Leonardo Grosso. La verdad es que es un orgullo tener parlamentarios jóvenes y con esta cabeza, ¿no? Sí, sí, con una trayectoria trabajando con los más necesitados siempre, y desde una perspectiva absolutamente democrática, ¿no? Porque este chico sufrió todas las consecuencias del trabajo democrático en un ambiente donde se los empujó, considerándolos de lo peor, ¿no es cierto?, a todos ellos. Y sí, son los peligros de ser jóvenes, por suerte, estos jóvenes que piensan y que pueden proyectarse hacia el futuro, como es la resistencia, ¿no? Exacto. Comentábamos recién, Tilda, cómo no se detiene esta actuación paralela, ¿no es cierto?, de, por un lado, decir que se busca la paz, y por otro lado, cómo directamente se obstaculiza día tras día, minuto tras minuto, porque mientras sucedía lo del viaje de Francisco, no hubo un solo día sin que se concretaran acciones de tortura, de hostigamiento, de limpieza étnica, de atropello a los territorios directamente, de boicot a cualquiera de las acciones de tipo democrático que se lograran del lado palestino, de burla, ¿no es cierto?, frente al eslogan que siempre pusieron en juego. Nunca perdieron la oportunidad los palestinos de perder los tratados de paz. O sea, ahora queda absolutamente visibilizado, ¿no es cierto?, el tema de el último día del reinado, ¿no es cierto?, de Shimon Peres, premio de la paz, directamente ya estaba su reemplazo. Su reemplazo tiene que ver con un partido que jamás quiso bajarse de la idea de toda la tierra de Israel, Eretz Israel, ¿no es cierto?, también parte del Jordán, de Siria y del Líbano. Absolutamente no toda. De eso. En el mismo momento en que se está concretando, en que los hechos le demuestran que la situación que llevaron adelante, trabajando y contribuyendo con lo que se llamó el ejército rebelde de Siria, trabajando Israel, metiéndose en la vida de otros pueblos, metiéndose en forma continua con el propio pueblo palestino. Paralelamente hablaban a boca de jarro, libremente, ¿no es cierto?, sobre cómo se van perdiendo oportunidades para la paz. Claro, pero para ellos nunca va a haber oportunidades para la paz, porque vos fíjate, o sea, desgraciadamente, no nos olvidemos que el presidente actual electo en Israel es un hombre que no quiere reconocer el futuro Estado palestino. No nos olvidemos que su canciller, Lieberman, es un colono ocupa un territorio, es un colono, concretamente en una colonia que pertenece a Belén. Es decir, yo creo que se está llegando a un momento donde se tienen que confrontar ellos mismos con su propia realidad, porque, como decía Leonardo, el pueblo palestino es un pueblo resistente y que, por supuesto, hay mucho sufrimiento y mucho dolor, porque vos fíjate cómo es de tal inmoralidad todo lo que pasa dentro del sionismo,
como ser también que pedir, digamos, que en la Copa Mundial, Sí, por ejemplo, la se propaganda, pida, ¿no es en la cierto? propaganda, Es la propaganda, ¿no? la publicidad, viven de la Un minuto publicidad. silencio en el partido entre Argentina e Irán. Sí, ¿Cuántos minutos de silencio tendríamos que pedir los palestinos, lógicamente. por ejemplo, como fue pedido a la FIFA? Sí. Con respecto a lo que ellos han hecho y las atrocidades. Jamás y los se le crímenes. ocurrió al Congreso Judío Mundial pedir por los desaparecidos de No. toda la América, ¿no es No, cierto? no, para Hubo nada. varios encuentros de fútbol internacional y nunca jamás se les ocurrió pedir absolutamente bueno, nada. mientras acá, digamos, se perseguía y se mataba a nuestros desaparecidos, por el otro lado Israel aportaba también con su El logística armamento, y con cuánto lo- tardaron en la Exactamente. colectividad en reconocer directamente a los judíos que fueron desaparecidos. O sea, Sí, señora. con respecto al enfoque mundial, no han perdido ninguna oportunidad. Luego, y en forma paralela, ¿no es cierto?, se va haciendo como una reseña de situaciones de guerra Ujú. que no tienen reparo. Barcos de la Armada israelí abrieron fuego el sábado pasado en barcos de pesca en alta mar palestinos de Gaza. Sí. Entonces disparan con balas, ¿no es cierto?, recubiertas sí, en sí, goma, sí, pero sí. son balas. Directamente los pescadores palestinos en alta mar, situados al noroeste de Gaza, producen daños a los barcos después A de los haber barcos destruido y los además- puertos, después de haber destruido los barcos. Todavía los pocos que quedan son destruidos cuando salen para poder alimentarse, para poder hacer una No, ingesta elemental, ingesta de pescadores. Es que violan incluidos los acuerdos de Oslo, a los que nosotros nos queremos mucho, pero digamos que hay 20 millas y solamente se les permite 3 millas. Seguro. 3 millas a un lugar que está totalmente contaminado. Totalmente Absolutamente. contaminado. Y que realmente la ingesta, digamos, de lo que ellos pueden pescar también es dañina, como Sí. nos contaba Nora con el tema del agua. Absolutamente contaminada. Y por el exactamente. otro lado están los aviones de combate también, que se han dirigido hacia varios objetivos, focalizándose en la franja de Gaza, ¿no? Y Absolutamente. bueno, tantas cosas más, como los 12 palestinos de Hebrón, en el sur de Cisjordania, El maltrato nuestros a los que van a prisioneros. pedir por los prisioneros, y directamente los prisioneros están en condiciones absolutamente inhumanas y Infrahumanas. quieren obligarlos directamente a que frenen la huelga de hambre, Más de obligándolos 124. con maniobras absolutamente torturantes, porque eso no está Prohibidas admitido. además por la legislación internacional, pero Sí, bueno, ya pero sabemos. las aplican en forma sistemática, o sea, Nos paralelo tenemos- al mensaje de paz. Esto es la Exactamente. paz que ofrece Israel. Exactamente. Nos vemos el sábado que viene, ¿no? ¿Podremos ir con Sal y Agua? Porque esta es una canción dedicada a los prisioneros, hecha en los campamentos que están asistiendo también y están haciéndoles el aguante a nuestros más de 5.200 prisioneros y 124 en huelga de hambre. Hasta el sábado que viene. نجوع نجوع في الشركوع والكرامة تحلايا حرف الحاء حرية نصر وتحرير نحنا معك يا أسير عن أسرانا ما بنتخلى واللي بده يصير يصير حرف الكاف كرامة عزة وإصرار شعب الضف وغزي ثار كل الشعب بصوته يهتف عاشوا أسرى للأحرار حرف الفاء فلسطيني وعلي الجبين ما بترهبنا الزنازين أسرانا كلمتهم قالوا الموت وتحيا فلسطين حرف الراء راي الشعب الجبارين خفاق شمال ويمين احمر اسود ابيض اخضر يا محلى علم فلسطين
حرف الصاد